Buenas tardes, yo presentaré la evidencia del módulo 3 y hablaré sobre sucesos que han pasado desde 1990 hasta la actualidad. Mi primer suceso es en 1990, cuando Alberto Fujimori, hijo de inmigrantes japoneses, se convirtió en presidente de Perú. La inmigración japonesa inició a finales del siglo XIX, lo cual causó distintas impresiones, especulaciones y opiniones en la mayoría contradictorias de la población de Perú. Fujimori tuvo logros en su lucha contra el terrorismo. Los Estados Unidos y los países europeos, de acuerdo con el mecanismo convencional de normalización de las relaciones financieras, y también Perú, se incluyeron mutuamente y se apoyaron. En 1991, el Perú y los Estados Unidos avanzaron en el entendimiento y las negociaciones sobre la cooperación bilateral en la política antidrogas. Esto se llevó debido al fracaso del presidente Alan García en su intento de solventar la grave crisis económica que pasaba en el Perú, y Fujimori, asimismo, fue el primer ciudadano de raza japonesa en la historia en gobernar un pueblo fuera del Japón. Por otro lado, el suceso número 2, en 1993, comienza la era Clinton. A pesar de haber tenido Estados Unidos una gran victoria en la Guerra del Golfo, George Bush, más dedicado a la política exterior que a los problemas internos de su país, fue perdiendo popularidad. El gobierno del presidente William Clinton desde el principio se caracterizó por cambios fundamentales en la estrategia, la filosofía y la visión económica a corto y largo plazo. Esta nueva visión estratégica contribuyó a crear, a reforzar y a profundizar cambios estructurales en el país. Anterior a esto, la economía estaba estancada y a la deriva, con baja productividad, indeseables tasas de inflación y de desempleo, mayor desigualdad del ingreso. Sin embargo, Clinton no se venció e invirtió en el futuro de la nación, la reforma del sistema de salud, la apertura comercial de los mercados extranjeros y el mejoramiento de la eficiencia gubernamental. Mi tercer suceso es cuando Chávez asumió el poder el 2 de febrero de 1999 como presidente de Venezuela. Hugo Chávez tuvo 3 periodos presidenciales. Sin embargo, se llevó un golpe de Estado el 11 de abril del 2002. Muchas personas indican que la falta de diálogo del gobierno con los empresarios durante el proceso constituyente causó malestar general en los últimos, y a su parecer, los puntos específicos del texto que irritaron al empresariado fue la eliminación del carácter no deliberante de las Fuerzas Armadas. Chávez, por lo que entendimos, cambió la Constitución a su modo. También hizo legal que le permitiera legislar sin la aprobación del Poder Legislativo. A este episodio se le llamó el chavismo. Mi cuarto y último suceso es la Guerra Civil de Siria, que empezó en el 2011 y sigue hasta la actualidad. Esta guerra es un conflicto internacional, el cual Siria está en disputa contra Estados Unidos. El Estado Islámico llegó a controlar vastas áreas del territorio sirio, lo que se usó como excusa para que países como Rusia y Estados Unidos intervinieran en la guerra, aunque en bandos opuestos. Ahora definiré los siguientes términos. La globalización es un proceso histórico de integración mundial en los ámbitos político, económico, social, cultural y tecnológico que ha convertido al mundo en un lugar cada vez más interconectado, en una aldea global. Sin embargo, la globalización fue el resultado de la consolidación del capitalismo, de los principales avances tecnológicos y de la necesidad de expansión del flujo comercial mundial. La ruptura de fronteras en términos económicos y de comunicación generó una expansión capitalista en la que fue posible llevar a cabo transacciones financieras y expandir los negocios. En la globalización cultural tienen diversos aspectos positivos y negativos. Destacan la difusión de valores universales, mayor acceso a la información e intercambio cultural. Sin embargo, los grupos sociales de menor tamaño se ven afectados por el consumo de productos culturales de mayor alcance. La globalización tecnológica abarca el acceso a la información, Internet y medios de comunicación, así como de los diversos avances tecnológicos y científicos. Gracias a esto, la información se comparte a mayor velocidad y distancia. Las personas están más informadas acerca de lo que ocurre en su país y alrededor del mundo.
Por otra parte, el terrorismo es la dominación por medio del terror, el control que se busca a partir de actos violentos cuyo fin es infundir miedo. El terrorismo no puede ser comprendido, se da cuando el ser humano atraviesa la línea de la razón, de la compasión por los demás, cuando cree que su causa es más valiosa que la vida ajena. Al terrorismo también se le puede denominar como la forma violenta de lucha política, mediante la cual se persigue la destrucción del orden establecido o la creación de un clima de terror e inseguridad. La unipolaridad es la forma de ordenamiento mundial que se impulsó al término de la época bipolar. Es el dominio que ejerce una determinada potencia mundial que es capaz de organizar, articular y hacer cumplir las reglas generales del sistema. Un ejemplo muy claro sería Estados Unidos, que es el país primermundista. Sin embargo, también se le llama a un mundo unipolar cuando dos o más países se unen para hacer algún cambio, para apoyarse o luchar contra algún problema. Pueden basarse en diferentes aspectos como la economía, la sociopolítica, entre otros. El surgimiento del mundo unipolar llegó a partir del colapso de la Unión Soviética. El mundo unipolar es la imposición del sistema capitalista sobre todo el mundo y su representante principal es Estados Unidos. Una muestra de que existe algo de unipolaridad actualmente es que el idioma mundial es el inglés, es el que más se habla, es el que debes de conocer para poder desarrollarte más plenamente en diferentes campos. A mi pensar, la revolución digital se refiere a los cambios radicales producidos por la informática y la tecnología de la comunicación. También es llamada la tercera revolución industrial, la cual dice que es el cambio de la tecnología analógica, mecánica y electrónica a la tecnología digital. Sin la World Wide Web, www, por ejemplo, la globalización y la contratación externa no serían tan viables como lo son hoy. La revolución digital cambió radicalmente la manera de cómo interactúan los individuos y las empresas. Las pequeñas compañías regionales de pronto tuvieron acceso a mercados mucho más grandes. ¿Por qué surgió la globalización? La globalización, como anteriormente ya dijimos, fue el resultado de la consolidación del capitalismo, de los principales avances tecnológicos y de la necesidad de la expansión del flujo comercial mundial. Esto se relaciona con la era Clinton, el cual dijo que la globalización debía de extenderse y significaba prosperidad a todos. Y consideró que ambas zonas, tanto Estados Unidos y Europa, podían contribuir en gran medida al desarrollo de los países latinoamericanos. Clinton había explicado que es necesario actuar en 5 frentes: la extensión de la prosperidad, ampliación de la educación, reducción de las diferencias en tecnología, apoyo a la ecología y lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. ¿A qué se han debido los ataques terroristas del siglo XX? Estos sucesos tienen fines políticos, religiosos y culturales, donde se busca la toma del poder a través de un medio totalmente ilícito. Sin embargo, su violencia indiscriminada, involucrando a víctimas que no tienen nada que ver con el conflicto causante del acto terrorista, su impredecibilidad, actúa por sorpresa creando incertidumbre, terror y paralizando la acción. Sin embargo, a países como Estados Unidos y Rusia les conviene tener una guerra. Ejemplo muy claro es el de la guerra de Siria, porque aunque no lo crean, Estados Unidos y Rusia financian los grupos terroristas. Su progresivo entrelazamiento y sus conexiones con el tráfico de armas y el narcotráfico convierten el terrorismo en un problema muy complejo y difícil solución. Bin Laden afirmó que adquirir todo tipo de armas, incluidas las químicas y nucleares, era un deber religioso para un musulmán. Esta parte nos dice que Osama Bin Laden se guiaba más por el ámbito cultural. Un claro ejemplo sobre el terrorismo es de la Unión Soviética estalinista y la Alemania nazi, donde los eruditos eran tachados de terroristas y eran perseguidos. ¿Qué relación tiene el fin de la Guerra Fría con la unipolaridad? Para empezar, la Guerra Fría fue un conflicto de orden mundial entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Estados Unidos tenía el capitalismo y la democracia liberal, y la URSS era socialista y tenía la democracia popular. Sin embargo, la Guerra Fría es un punto muy importante que está ligado a la unipolaridad,
que comenzó cuando se desintegró la Unión Soviética en 1991. Anteriormente, al concluir la Segunda Guerra Mundial, esto era un mundo bipolar. El sistema monetario financiero durante décadas se basó fundamentalmente en la fortaleza del dólar como moneda internacional. Pero después de esto llega la Guerra Fría, en donde Estados Unidos y la Unión Soviética dejan atrás el mundo bipolar y se crea el mundo unipolar, donde Estados Unidos toma el puesto como país primermundista. Para concluir con este punto, el fin de la Guerra Fría ha logrado evitar el estallido de un conflicto mundial que hubiera desatado una masiva destrucción nuclear. Estados Unidos, los países del occidente europeo y Japón se mantuvieron como grandes potencias capitalistas en el siglo XX. Sin embargo, en las últimas décadas de este siglo, dentro del panorama mundial se fueron perfilando otros países, cuyo crecimiento económico les ha colocado en el grupo de las potencias. Un ejemplo claro de esto es China, con una quinta parte de la población mundial, que sigue teniendo una buena proporción de pobres, pero ya no hay miseria extrema. Para concluir, ¿cómo ha influido la revolución digital en la sociedad actual? En la actualidad, nosotros necesitamos desarrollar nuevas capacidades para poder competir en el mercado laboral. Gracias a la globalización ha aumentado mucho la competitividad, además de aprender a manejar diferentes equipos tecnológicos, ya que estos forman parte de nuestra vida cotidiana. Las nuevas tecnologías relacionadas con nuestro entorno están agilizando, optimizando y perfeccionando algunas actividades que realizamos en nuestro día a día. En términos generales, la tecnología ha aportado grandes beneficios a la humanidad. Su papel principal es crear una mejora de herramientas y accesorios adaptados a los usuarios para facilitar y ahorrar esfuerzo, y sobre todo tiempo en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, hoy en día la tecnología ha tenido un impacto que ha afectado positiva y negativamente en nuestra sociedad, pero es algo indispensable para todos. Las invenciones tecnológicas de una u otra manera han mejorado nuestra calidad de vida, pero lo más importante es que junto con este desarrollo tecnológico se ha cambiado la mentalidad de millones de personas, con una nueva visión del mundo y de tener más ideas y conocimientos, además de compartirlos y realizarlos en común. El desarrollo tecnológico, a fin de cuentas, es el motor fundamental del progreso en nuestra sociedad, y esto dependerá siempre del uso y de la manipulación que tengamos sobre ellos. Y como anteriormente ya habíamos dicho, la globalización ha abierto varias puertas para nosotros, tanto cultural, económica y políticamente. Y de esta manera estar más informados sobre qué es lo que pasa en el mundo.